En Backlash se anunció que se haría un John Cena Classic, un torneo en el que, haciendo un poquito de homenaje a lo que fue el show de despedida de Cena, veremos a superestrellas de esta nueva generación de NXT compitiendo con otras superestrellas más asentadas ya en el main roster. Y es por ello que, Mario, te has puesto imaginativo y has creado una serie de combates que podríamos ver en este Cena Classic. Sí, hay que decir que todos los combates que he hecho han sido con luchadores que actualmente están en NXT y con luchadores que estén en el roster algo más consagrados. Quiero decir, no he incluido ni a Sol Ruka, ni a Ethan Page, ni a Oba Femi, porque obviamente son luchadores que ya están en el roster, aunque todavía no estén asentados. A mí al menos ya me sabe mal meterlos en este tinglado, más que nada porque creo que ya ha pasado esa época y ya están para algo más. Así que la lista son luchadores actuales de WWE que ya están más que consagrados y luchadores que actualmente están en NXT. Pues adelante con esta lista de combates. Pues la primera ya, para empezar, tenía que incluir al campeón de NXT. Es una de las cosas que a mí me gusta mucho me gustó mucho en Survivor Series hace muchos años, estas luchas de campeón contra campeón y demás. Y a mí me da pues curiosidad, porque ya el año pasado me la daba ese Cody Rhodes contra Oba Femi. Como no veo a Roman Reigns en este ámbito, he metido a Cody contra Tony D'Angelo. A ver, yo creo que no es Obafemi, obviamente. Tony D'Angelo no llama la misma atención ni en 8 vidas. Pero me parece que es de los luchadores más prestigiosos que tiene NXT a Sí. día de hoy. También es de los que lleva más tiempo. Eso, quieras que no, hace algo. Y me parece que en el ring sí que aporta bastante. Y con Cody creo que pueden tener algo muy interesante. Obviamente, pensando en esta lucha, el año pasado a mí, el Cody contra Obafemi, si me dices que gana Obafemi, te hago un altar, porque para mí era lo que tenía que ocurrir y era perfecto. En este caso, para mí no tendría que ganar Tony D'Angelo, tendría que ganar Cody, pero a mí me parece que sería una lucha más que interesante y pues seguramente sería el main event, digamos, de este John Cena Classic. Al final sí que tiene todo el sentido del mundo que evidentemente tengas que hacer un campeón contra campeón y si se supone que Tony D'Angelo es lo mejor que tienes en NXT, pues hombre, está bien que lo enfrentes contra Cody siguiendo el mismo paralelismo que hicimos con Oba Femi y Cody Rhodes hace unos meses. Como bien dices, claro, todo lo llamativo que puede ser Oba Femi en el cuadrilátero y lo que a futuro te puede dar, no te lo da Tony D'Angelo. Evidentemente no sería la mejor de las luchas, pero yo creo que también sería un poco el testeo para Tony, que al final, como bien dices, es de los luchadores que más tiempo lleva en NXT, para ver ya cómo podría dar el salto al main roster, que entendemos que en algún momento tendrá que ascender y empezar ya a codearse en las grandes ligas. Pues este enfrentamiento contra Cody Rhodes me parece una muy buena prueba de fuego. ¿Ganaría Tony D'Angelo? No, pero quién sabe. De hecho, hay que mencionar una cosa. El resultado lo deciden los fans. Yo no sé en base a eso qué es lo que va a salir, pero bueno, es tenerle fe, porque otra cosa no se le puede hacer. Esto seguramente a partir de los siguientes meses ya iremos descubriendo cómo funciona todo. Y obviamente, pues si es para el campeón de NXT, también tenía que incluir aquí a la campeona de NXT, que es Lola Vice. Si te paras a mirar contra quién puedes meter a Lola Vice, ¿no? Yo he pensado en Stephanie Baker, pero claro, es que al Sí, final sí, me encaja tienen mucha perfectamente. unión entre ellas y a mí me daba la sensación de que por más que encajen, me parece que me sabe hasta un poquito mal, ¿no? Que juntarlas. Entonces, he seguido el mismo método. He hecho campeona, contra Rhea lo veía muy desequilibrado, así que Lola vais contra Liv Morgan. A mí Lola me encanta en el ring, la verdad, me parece una grandísima luchadora. Además, el personaje que tiene me parece que lo ha desarrollado muy bien en NXT y en AAA, que eso, quieras que no, ha ayudado muchísimo a Lola Vice. Y seguramente debe ser la campeona de NXT a día de hoy por el trabajo que ha hecho también en AAA. Y Liv Morgan, que al final pues es Liv Morgan, ya sabemos todos cómo es. Sí que es verdad que me da la misma sensación en el ring que el anterior combate. No sé cómo encajarían bien entre ellas, porque a mí me parece mejor luchadora Lola, pero no sé si tanto como para soportar el peso de Liv, que Liv no me parece para nada mala luchadora, pero no es Asuka. Claro. Entonces, creo que tendrían buena lucha y al menos sería más interesante más por tema de personajes que otra cosa. Aquí, si yo tuviera que decidir un ganador, sí que a mí me costaría un poco más elegirlo, ¿eh? Aquí sí que se me complica un poco todo, pero me parece una lucha interesante y yo
siento que si tiene que haber un campeona contra campeona es este. Y fíjate, yo aquí creo que ganaría Lola Vice, sinceramente te lo digo, Mm. porque es una luchadora que tiene mucha relevancia, como decías, en AAA, también en NXT. Es más, su estilo de lucha, que es un poco basado en las artes marciales, a mí me parece bastante llamativo porque lo combina bien con luego todo lo que sería el pro wrestling que entendemos. Y dentro de lo que cabe, Liv Morgan, como ya tiene esta experiencia de haber tenido luchas con Ronda Rousey, creo que con Shayna Baszler, algún momento también seguramente se tiene que haber enfrentado, pues hombre, da esa buena sensación. Te digo más, no me desencantaría tampoco ver un Lola Vice contra Rhea Ripley. De hecho, creo que podrían dar una mejor lucha, pero como bien dices, tal vez el personaje de Rhea hace que esté un poco más desequilibrado. Y con Liv Morgan podría igualarse un poquito más. De todas formas, entiendo también que es un poco el concepto del Tony D'Angelo contra Cody que comentábamos, campeona máxima contra campeona máxima. Y aquí insisto, yo creo que Lola Vice podría tener su primera, vamos a decir, victoria mundial en el sentido de entrar por la puerta grande derrotando a una figura principal de WWE. Sí, un poco lo mismo que con Sol Rook el año pasado, Hmm. que fue quien derrotó a Bailey. De hecho, fue la única luchadora de NXT que consiguió una victoria en ese Saturday Night Main Event de John Cena. Ahora has mencionado a Rhea y obviamente en un evento como este no me puedo dejar a Rhea, así que también la tenía que añadir. Buscándole alguna similitud con alguna luchadora de NXT, me ha costado bastante, pero al final le he encontrado algo, es más similitud física que otra cosa, y que me da las mismas vibes además, es Tatum Paxley. Además se habla muy Sí. bien de Tatum Paxley en NXT, yo creo que además tarde o temprano ese título norteamericano lo tirará y seguramente ya opte por ese título de NXT, no sé si contra Lola Vice o contra quién, pero yo tengo claro que Tatum Paxley va a acabar siendo campeona de NXT por cómo se habla de ella y por todo lo que se ve. Y a ver, obviamente aquí en este caso veo un desequilibrio, pero como con la mayoría de luchadoras de NXT junto a Rhea, quiero decir, a cualquier luchadora de NXT que pongas al lado de Rhea, pues, se te va a complicar bastante la cosa porque las comparaciones son odiosas en este caso, ¿no? Pero a mí al menos me da una sensación de que podrían hacer buena unión y de que podría funcionar bastante este combate. No sé si sería el mejor, ya te digo, pero a mí al menos me gusta y me cuadra bastante por eso, por cómo son las dos, tanto físicamente como por las vibes que tienen. De hecho, yo creo más, sobre todo más, por el tema de la estética gótica, solo que Tatum Paxley te lo lleva un poco más al extremo, con un personaje, vamos a decir, un puntito más siniestro. Pero sí que es cierto que sería también una lucha interesante. Tatum Paxley, de lo mejor que tiene también NXT en la división femenina, ya fue campeona en su momento por un reinado muy breve, luego volvió al campeonato norteamericano que ahora ha acabado, no voy a decir hace nada, pero hace escasas semanas su rivalidad con Blake Monroe. Bueno, pues también sería una lucha interesante. Sí que es cierto que el ascenso que tuvo Rhea fue más meteórico, más fuerte que el de Tatum Paxley, pero como es una luchadora que evidentemente está condenada a acabar en Monday Night Raw o en SmackDown según las necesidades del main roster, pues hombre, empezar también a darle este tipo de rivales puede sobre todo marcar la vara de cuál puede ser su techo. Si es una luchadora con el potencial para ser campeona mundial o simplemente es una luchadora de la zona midcard. La siguiente lucha me ha costado un poco elegir ya porque la división masculina de NXT está como está y es bastante complicado porque han subido muchos luchadores muy rápido ya al roster principal. Los que eran prácticamente las caras de NXT están todos ya en el roster principal, los Joe Hendry, Ricky Sainz, Ethan Page o Afemi, etcétera. Entonces, me ha costado mucho elegir y he elegido meter a Miles Bourne, que es el campeón norteamericano de NXT actualmente. Claro, por tamaño y demás, a ver, habría sido muy soñador hacer un Miles Bourne contra Randy Orton, porque se habla mucho de que Sí, lo es voy a decir. muy similar al Randy Orton antiguo, pero no he querido meter a Randy Orton y he querido meter a Drew McIntyre por lo mismo, por características físicas, porque son dos bichos así de grandes y porque creo que sí que te pueden dar una buena lucha. Lo mismo, muy física. Creo que además Miles Bourne podría aprender mucho de Drew, que si no es de los mejores luchadores de WWE, por ahí andará. Y creo que te pueden dar algo interesante. Aquí, tal y como está evaluado Drew McIntyre, te diría que igual puede ganar hasta Miles Bourne. Es triste decirlo y para mí
más todavía, pero podría ocurrir y pues eso, sería un ascenso meteórico para Miles Borg, que seguramente sería pues una de las nuevas caras del roster. Aquí sí que, evidentemente, a ver, todo encaja para que sea Randy Orton el rival. Otra cosa es que, evidentemente, Randy se preste a este torneo. Habría que verlo, habría que preguntarle. Pero, hombre, contra Drew McIntyre, yo creo que sería un poco la historia de entrenador-alumno en el que se le enseña a base de hostias, dicho mal y claro. Pero yo creo que sería un poco así, ¿no? De curtirte en base a golpes, 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 y que de ahí Miles Born saque esa mentalidad extra, esa fuerza extra para dar un paso adelante, consolidarse como campeón norteamericano, creo que lo está haciendo bastante bien, y ya poner la mira en el título máximo de NXT, que evidentemente, más pronto que tarde, yo creo que Miles Born será campeón, porque WWE ve en él cosas que tal vez el resto no veamos, porque tampoco me parece que sea una superestrella hiper destacada, pero, hombre, si te dan la oportunidad de tener a Drew McIntyre, de ser campeón de la zona midcard de NXT, de estar ya por ahí más o menos sondeándote para la zona alta, que te comparen con Randy Orton, hombre, te están preparando cosas para que tu carrera sea importante. Y otra luchadora que pues ha tenido mucho protagonismo en el último año en NXT, seguramente más por su compañera que otra cosa, pero que al final pues ella es la que se ha quedado en NXT y ahora va a intentar dominar la marca amarilla. Claro, la estamos viendo por el título norteamericano de NXT, seguramente va a ir a por Tatum Paxley y estaría. Había que incluirla aquí de alguna manera y es un poco complicado porque, claro, ¿a quién le pones a Zaria, no? Una luchadora tan física, tal. Pues a ver, por darme buen wrestling y porque me parece que puede aportar mucho, pues he metido a Charlotte, que al final pues es la mejor luchadora seguramente de WWE de estos últimos años, de estos últimos 10 años fácilmente, y yo creo que por tema de leyendas, a ver, no es la lucha que más llame la atención, quiero decir, no es el Charlotte Rhea de hace Claro. muchos años, cuando Rhea estaba en NXT, pero sí que creo que con lo que hay ahora mismo en el roster y por no añadir a Lola Vice o a Tatum Paxley, que son los grandes nombres, pues había que poner a Zaria contra Charlotte, ¿no? Aquí sí que hay que decir, o al menos me da la sensación de que la Charlotte de 2026, hombre, pues no es la Charlotte de hace 5 años, que las lesiones pesan y hay un punto de ritmo en el que ha bajado. No pasa nada, es normal, es igual que con Seth Rollins, hombre, pues ha tenido muchas lesiones, evidentemente el rendimiento bajará. Aquí sí que creo que Zaria en este caso va a ir poco a poco en NXT, es decir, primero va a ir por el título norteamericano, que va a ir ahora, progresivamente supongo que irá por el título máximo y que será campeona. Y con Charlotte, pues como bien dices, no es tal vez la lucha más llamativa, pero como la reina ha sido una de las mejores luchadoras que ha tenido NXT, pues hombre, ya no es solo la construcción de Zaria desde abajo, por decirlo de alguna forma, es la sensación de superación respecto a las generaciones anteriores. Y aquí yo creo que la historia que se podría intentar contar es esa, que el NXT que hay ahora es un NXT muy superior al que había hace 10 11 tal vez 12 años, que es cuando estaba Charlotte, y que la historia sea esa, que Zaria reclame que lo que hay ahora es mucho mejor que hace unos años y que Charlotte tenga el discurso de si estáis ahora donde estáis es gracias a gente como yo, como Sasha Banks, como Becky, como Bailey. Y ya la última lucha, es verdad que a mí me ha costado mucho ya encontrar un rival a este hombre. Es de la nueva sensación de NXT, que es Mason Rock, una persona que tiene la bendición de John Cena, así que Poco se habla. ojito a lo que ve John Cena en él, poco se habla, que no es moco de pavo. Así que, claro, ¿a qué luchador le buscas a Mason Rock? Un luchador muy pesado, pero que es bastante ágil y demás. Si estuviera sano, mi opción era Kevin Owens, pero al no estar sano y a día de hoy no estar para competir, pues he tenido que optar por otra opción. Y viendo lo que hay en el roster, un luchador pesado que sea medianamente hábil o ágil, pues he optado por Gunther. A ver, me parece que hay un poco de desequilibrio por personajes y demás, pero en cuanto a en el ring, creo que sí que son algo más similares y que nos pueden ofrecer algo. No sé hasta qué punto, pero creo que también el hecho de que Gunther sea un heel tan heel, que seguramente sea el mejor de todos,
público se vuelque con Mason Rock y harían, pues eso, ganarse el cariño y tenerlo más como un underdog. Un luchador tan físico normalmente no es un underdog, pero bueno, en un caso así, al menos en esta lucha sí que lo veríamos más como un underdog. Y podría estar muy bien esta lucha por eso, por el contraste entre los dos en cuanto a público que lo quiere y público que no. Y pues dos luchadores que, claro, teniendo en cuenta pues, que uno tiene la bendición de Cena y el otro ha sido el que lo han retirado, me parece que hay historia que contar ahí. Bueno, pues mira, este último punto que comentas es bastante positivo y sobre todo lo que se podría hilar. Al final, Mason Rock también es un villano, de hecho ha debutado como una fuerza imparable en NXT. Y claro, si eres una fuerza imparable, posiblemente de los pocos que te puedan parar sea Gunther, que evidentemente está más centrado por personaje a acabar carreras, pero ¿y si le quiere dar ese vuelco de decir, oye, aquí este de la nueva se está pensando que es alguien y no ha empatado con nadie dentro, evidentemente, de WWE, voy a frenarle? Claro, estaría bastante bien contado. Y además, para Mason Rock sería una exposición muy buena y muy grande el hecho de tener un combate contra Gunther, porque al final ya es un luchador asentadísimo, que ha sido campeón mundial, que tiene carreras a sus espaldas, como bien dices. Hombre, no sería la lucha más llamativa, porque evidentemente no son los dos luchadores más ágiles del mundo. Sí que siento que Mason Rock, para su físico, sí que es bastante ágil, pero Gunther es un luchador más pesado y más clásico en ese sentido. Y aún así creo que por pura fuerza, por pura violencia, creo que sería una lucha llamativa, sin ser evidentemente un combate de altos vuelos ni de ir corriendo de un sitio hacia otro. Sí, eso está claro. Obviamente la lucha sería más centrada en lo físico. Así que con esto ya completaríamos una lista de 6 luchas. No sé cuántas luchas realmente van a darse en este John Cena Classic, no lo sabemos. Pero bueno, la idea es esta. Luchadores del roster principal ya consagrados con luchadores de NXT. Y en este caso, pues las opciones que hemos tenido, yo al menos he elegido, pues eso, 3 luchadores y 3 luchadoras. Me parece que son los 3 nombres de cada división más importantes que hay actualmente en cada marca. Así que ahora lo que queremos es que pongáis vosotros en comentarios qué luchas esperáis ver en este John Cena Classic. Así que ponedlo aquí abajo que os leemos.